Excelente día, familia. Mi nombre es Luis Alberto. Qué bueno que apartaste un lugar para acompañarnos en esta transmisión. Es un gusto para mí saludarte, te extrañamos, pero como dice en la Biblia, en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y hoy es tiempo para que estés con tu familia alabando, buscando a Dios para adorarle, para exaltarle, porque Él es nuestro Dios. Como dice en Isaías 25:1, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros, así que debemos de estar seguros y confiados, porque Dios es nuestro protector, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Hola, mi nombre es Laura. Familia, un saludo. Qué bueno que nos acompañas. Les pido que se pongan de pie. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, Padre, tu misericordia, Señor. Bendito seas, Padre. Todo honor y toda gloria, Señor, son para ti. Yo te pido, Padre, que en este tiempo, Señor, tú guardes la vida, Padre, de cada uno de los que nos ven, Padre. Yo te pido que los bendigas, Señor, que guardes a cada familia, que en este tiempo tan difícil, Señor, haya paz en sus hogares, Señor. Yo te pido, Padre, que la fe no falte en su casa, Señor. Yo te pido, Señor, que los guardes, que guardes la vida de sus hijos, Señor, de los esposos, Padre. Gracias, Señor, por todo lo bueno que has hecho a nuestro favor. Y, Señor, derrama consuelo a cada familia, Señor. Que nuestros ojos, Padre, estén puestos siempre en ti, Padre. No en las circunstancias, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En la palabra aquí en el Salmo 121, en el versículo 1, donde dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Este versículo es de mucha bendición para mi vida, porque yo sé que cuando yo tengo temor o cuando algo está pasando, yo puedo recurrir a mi Padre, que es un Dios todopoderoso, porque dice, Él hizo los cielos y la tierra. Si Él tiene el poder para hacer eso, Él tiene el poder para ayudarnos y para tener cuidado de cada uno de nosotros. Presta atención a nuestros anuncios de la semana. A continuación te presentamos las actividades en línea que tendremos en esta semana. Transmisiones en vivo. Búscanos por Facebook, YouTube como La Vid Oaxaca y mantente informado, así como nuestras transmisiones en vivo por medio de nuestra aplicación Zoom. Los días martes a las 8:30 p.m. tendremos nuestras reuniones generales. Invita a un conocido, a un amigo o a un familiar. Todos los jueves a las 8:30 p.m. tendremos nuestras reuniones generales. Invita a un conocido, a un amigo o a un familiar. Y los días viernes a las 8 p.m. tendremos nuestro curso de discipulado para servidores. Hola, te invito a que inscribas a tus peques a las clases especiales que tenemos todos los sábados, de 12 a 1 de la tarde a través de Zoom. Durante las clases habrá juegos, enseñanzas bíblicas y manualidades para niños de 4 a 11 años de edad. Es importante que inscribas a tus peques para que se te pueda proporcionar las actividades que estarán ocupando. Y cada mes se premiará la participación de los niños. Recuerda, esta clase es totalmente gratuita. Tenemos nuestra conferencia mensual para mujeres denominada Entre Mujeres, sábado 8 de la noche, domingos a partir de las 11 a.m. por medio de nuestra transmisión por YouTube y Facebook denominada La Vid Oaxaca. Reúne a toda tu familia y aprendamos de Jesús con nuestra reunión general. Y al terminar nuestra reunión general tendremos nuestra reunión de Vid Kids, donde los niños podrán aprender, adorar y conocer más de Jesús.
¿Sabías que el inglés es un idioma fundamental para aprender hoy, ya que abre las puertas a un mayor número de posibilidades y expande las fronteras de estudio y de trabajo? En el mundo globalizado en el que vivimos, el inglés ha sobrepasado los límites naturales de un idioma y se ha convertido en una herramienta de trabajo. Es por eso que la Vid Oaxaca te ofrece cursos de inglés a nivel básico, intermedio y avanzado, para primaria, secundaria y bachillerato en diferentes horarios, a costos muy accesibles a través de la plataforma Zoom. Los cupos son limitados, así que mándanos un mensaje al 951-128-2646. ¡Inscríbete ya! La familia La Vid Oaxaca te invita a formar parte de nuestras reuniones de oración, de lunes a sábado en 2 horarios, a las 6 a.m. y a las 10 p.m. Infórmate de esta actividad a través de Facebook o WhatsApp a los números 951-134-4476 y 951-228-1269. Reúne a tu familia y juntos aprendamos de Jesús. La iglesia somos tú y yo. La Vid Oaxaca, adorar, compartir y ser como Jesús. Estas son nuestras actividades que tendremos durante la semana. Te animo a formar parte de cada una de ellas. Recuerda lo que dice el apóstol Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. La traducción viviente nos dice que la oración tiene resultados maravillosos. Y en este tiempo continuamos en oración a través de los grupos de oración en la mañana, de lunes a sábado a las 6 de la mañana y por la noche a las 10 de la noche. Yo te animo a que tú te puedas integrar, puedes invitar a alguien más o también puedes hacernos llegar tus peticiones de oración. En este tiempo nadie está solo, estamos más unidos que nunca, y si tú tienes alguna petición de oración de algún familiar, no dudes en enviarnos esa petición. Estaremos orando y creyendo que Dios es un Dios de milagros y extiende su mano sobre sus hijos, extiende su misericordia. Acompáñame por favor al Salmo 34, iniciamos con este salmo y continuamos con este salmo. Salmo 34, verso 6, dice de la siguiente manera: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Verso 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Vamos a orar por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos. Seguimos siendo iglesia. Yo te animo a seguir ofrendando, a seguir participando en tus diezmos. Es una forma de seguir extendiendo su reino en medio de este tiempo. Así que vamos a hacer una oración por nuestras ofrendas y por nuestros diezmos. Padre, gracias porque eres bueno. Como tu palabra dice, gustad y ved que es bueno el Señor, que nada falta a los que en Él confían. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en ti, los que buscan de ti, Señor, no tendrán falta de ningún bien. Yo te ruego que no falte nada en la mesa y en la casa de cada uno de tus hijos, precioso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, bendito Dios. Amén. En esta mañana está con nosotros el pastor Ricardo Solano. Él estará compartiendo la palabra. Ricardo Solano es pastor en Amistad con Dios en Mexicali, un gran amigo de la Vid. Le amamos y le damos el lugar, pastor. Hola, Iglesia La Vid Oaxaca. Qué gusto saludarles por medio de este medio. Ahora sí, ¿verdad? Valga la palabra. Pastor Emanuel, muchísimas gracias por la invitación y por la bendición que nos permite estar compartiendo en este tiempo con ustedes la palabra. Y un saludo también reciban desde Baja California, como dicen los amigos, desde la hermana República de Oaxaca, California, ¿verdad? No, ustedes están en Oaxaca, nosotros estamos acá en California. Un gusto saludarles, Iglesia La Vid, allá en Oaxaca. Quiero compartir con ustedes en este tiempo algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón y creo que nos puede hacer de bendición y nos puede ayudar en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y abra conmigo su Biblia, por favor, en el segundo libro de Samuel,
capítulo 21, versículo 1 al 14. A mí me gusta ponerle nombre a las enseñanzas y lo que quiero compartir hoy es cómo salir de una sequía. Porque hay sequías, escuche bien, hay sequías que son provocadas por Dios y le voy a decir, acuérdese cuando la Biblia enseña que Dios le dijo al profeta Elías, párate y di que no va a llover por un tiempo, y no llovió hasta que el Señor le volvió a decir a Elías. Fue una sequía provocada por Dios. Hay sequías también, ¿verdad? A veces que el enemigo provoca o más bien o trata de provocar. Hoy hay sequías, escuchen, que a veces también uno provoca y más bien que es el enemigo que de ahí se agarra. Pero quiero hablar cómo podemos salir de una sequía espiritual, cómo salir de una sequía o cómo romper una maldición, como usted lo quiera poner. A veces usted puede decir es una sequía en mi vida o es una maldición, pero yo quiero compartir en este tiempo, mañana creo, tarde, ya ni sé qué es, porque en México son 2 horas más que nosotros que acá en Baja California, pero bueno, ahí le va la palabra, ¿verdad? Dice así, en segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 14, dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Dios y Dios le dijo: es por causa de Saúl y por causa de aquella sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino eran del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo después David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os haré para que me bendigan la heredad de Dios? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que ustedes dijeren haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Dios en Gaba de Saúl, el escogido de Dios. Y el rey dijo: yo se los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que Dios o Jehová había hecho entre ellos, entre Saúl y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, la hija de Barzillai Meholalita. Los entregó en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Dios, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, la hija de Aja, tomó de la tela de cilicio y la tendió sobre sí, sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dado aviso a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, los que habían hurtado de la plaza de Bet-Asán, donde habrían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¡Wow! Qué increíble, les voy a decir por qué. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Nos enseña la Escritura que hubo 3 años en el reinado de David. Había una sequía. Y todos conocemos que en una sequía, amados hermanos, la gente muere. No solamente la gente, la vegetación, los animales, todo va muriendo por causa de que hay una gran sequía, ¿verdad? Y la Biblia enseña que había una sequía en el reinado de David, pero había sido por lo que Saúl había cometido. Por lo que Saúl había cometido.
Y ya vemos la escritura cuando David le dice a los de Gabaón: ¿yo qué haré para que ustedes bendigan la heredad de Dios? Y ellos dijeron: ok, nosotros no queremos oro, no queremos plata tampoco, ¿verdad? Lo que queremos es que se nos den 7 hijos de Saúl y nosotros los ahorcaremos. Pero David, por el pacto que había hecho con Jonatán, libró la vida de Mefiboset, pero le dio otros hijos. Y después los otros hijos de Saúl. Y vemos la escritura que dice que su madre, ¿verdad?, estaba cuidando para que ni las aves ni las fieras lo comieran. Y se le dio aviso a David, y después David hizo traer los huesos de Saúl, de Jonatán, y fueron todos sepultados. Y dice que Dios fue propicio a la tierra después de esto. O sea, Dios respondió la oración, o Dios quitó o sanó la tierra, y Dios quitó la maldición, la sequía que había en ese tiempo. Pero yo quiero que usted y yo veamos algo tan importante, porque qué impresionante. Escúcheme, usted y yo recordaremos que la Biblia dice que cuando Josué un día, cuando estaba entrando a la tierra prometida, dice que después de haber derribado a Jericó y a los de Jai, iban más adelante, y los de Gabaón se disfrazaron con ropas viejas y pan mohoso, y que ellos mintieron a Josué diciendo que eran de tierras lejanas. Y Josué hizo pacto con ellos, pero después, a los pocos días, se dieron cuenta que habían mentido. Pero por causa del juramento que Josué había hecho con ellos, los dejaron vivir con ellos hasta el día de hoy. Así dice la escritura. Había un juramento, habían hecho un pacto. Y escúcheme, amado hermano, un pacto no se puede romper. Solamente la muerte lo puede. Escuchen, es cuando el pacto no se rompe, se cancela. Pero había un pacto, y esta gente estaba viva, y los pueblos de Israel también. Pero Saúl, en su celo y en su locura, los había tratado de exterminar, y había tratado de matar a todos los de Gabaón, dice la escritura. Y a causa de eso, la Biblia nos enseña que después, a los años, ahora David, vamos a llamarle así, está pagando las consecuencias de una maldición. Escuche muy bien, que él no hizo nada malo, pero podríamos llamar así que lo ha heredado. Es como hoy en día, escuche bien, cuando muchas veces los gobiernos, cuando entra un nuevo gobierno, ellos tal vez dicen: bueno, acabamos de entrar, pero realmente ellos tienen que cambiar o arreglar tal vez algunos errores que pudo haber cometido un gobierno pasado. Y aunque ellos no lo hicieron, pero ahora al momento de que ellos están tomando el frente, les va a venir las consecuencias. Y esto es lo mismo que había pasado, escuche bien, en la vida de David. Qué impresionante, porque la Biblia dice que David tenía 3 años en una gran sequía. Así dice, hubo hambre en los días de David por 3 años. O sea, David ha tomado un reinado, pero David está viviendo una consecuencia, está viviendo una sequía, está bajo una maldición, como usted lo quiera ver. Pero es algo que David no cometió, pero fueron sus antepasados. Fue el gobierno pasado, como quien dice. Y ahora se encuentra David en un problema. ¿Sabe por qué? Tal vez el primer año dijo: bueno, las cosas van a mejorar, y no fue así. El segundo año, bueno, va a mejorar, y tampoco fue. Y ahora se encuentra en el tercer año, y es cuando dice que hay hambre. Tal vez cuando los hijos, cuando la familia, cuando él mismo está cansándose de vivir día tras día, luchando para tratar de conseguir un cambio en su ciudad, o en su vida, o en su familia, como usted lo quiera ver, y no se ha logrado. Yo quiero que usted se dé cuenta que dice, fueron 3 años. 3 años, y todo había sido por causa de un problema que Saúl había cometido, un pecado más bien. No fue David, pero había sido Saúl. Pero ahí estaba, porque habían violado un pacto. Entonces, ¿cómo? Por eso yo digo, quiero compartir en esta mañana, tal vez es mañana para ustedes o tarde, no sé, pero quiero compartir en este día con ustedes. Escúcheme, quiero compartir cómo salir de una sequía, o cómo salir de una maldición, si usted lo quiere ver de esa manera. Porque usted puede decir: yo, pastor, me estoy caminando con el Señor, le hemos echado ganas, hemos orado, pero no entiendo por qué muchas veces no puedo salir de este conflicto, de esta sequía espiritual, o en mi casa, o en mi negocio, qué sé yo. Pero ¿cómo podemos salir de una sequía?
El primer punto, quiero que lo anote ahí, por favor, si ustedes, las personas que les gusta anotar, para que usted pueda aprender cómo salir nosotros de una sequía. El primer paso, escúcheme, es cánsate de vivir de esa manera. Porque hay mucha gente que no se cansa de vivir de esa manera. Hay mucha gente que se ha acostumbrado a vivir de esa manera. Hay mucha gente que, escúcheme bien, ya se acopló, ya se amoldó, ya se hizo a la idea que va a ser así toda la vida. La Biblia dice, escuchen, Pablo dice, no os conforméis, no te conformes a este siglo, sino transformaos, renovaos. Y sabe una cosa, nosotros no podemos aceptar, usted y yo no podemos aceptar y a vivir toda una vida de sequía. Pero hay personas que tristemente se han acostumbrado. Perdóneme la palabra, pero hay personas que han caído en una mentalidad pobre o más bien, escuchen, mediocre. Y no lo quiero ofender en ningún momento, pero tenemos que cambiar esa mentalidad muchas veces de mediocridad, de así ya, así ya déjalo. No, Señor. David se cansó. Y sabe, hoy en día nosotros nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente que Dios está despertando su espíritu, porque amado, dice la Biblia, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios desea que usted sea prosperado en todas las cosas. Dios no quiere que usted esté viviendo una sequía, ni que yo estemos viviendo una sequía. Escuche, puede usted vivir un momento difícil en su vida, puede mover momentos, un momento de sequía, pero no, usted puede vivir toda su vida así en una sequía. No es el plan de Dios. Dios no quiere eso. Y por eso el primer punto para poder salir, para poder cambiar la situación en la cual yo me encuentro es, número uno, cansémonos de vivir de la manera en que estamos viviendo. No es lo que Dios tiene para mí. No es, Dios tiene mejores cosas para ustedes, amada iglesia La Vida en Oaxaca. Dios tiene mejores cosas para su vida, para su matrimonio, para su familia. Dios tiene mejores cosas aún. No es el propósito de Dios. Entonces, repito, el primer punto es cánsate. Nos tenemos que cansar. Lo segundo, escuche bien. El punto número 2, en 2 de Samuel capítulo 21, versículo 1 al 14, ya lo leímos, pero primero es cánsate de vivir de esa manera. Lo segundo, versículo 1, hubo hambre en los días de David por 3 años, ya vimos, consecutivos, o sea, no tenemos por qué estar viviendo así, se cansó, primero punto. Segundo punto, y David consultó a Dios. Repito, mas David consultó a Dios. Ahí está el detalle. Ahí es donde muchas veces, por eso la gente se ha acostumbrado. Ahí es donde muchas veces el enemigo nos ha atrapado, nos ha atado, nos ha engañado y nos ha hecho creer que así es o que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya son 3 años. Pues bueno, es nuestro destino. ¿Sabe? En la India hay miles de dioses, miles. Pero entre la India hay un grupo de personas que ellos creen, escuche muy bien, que ellos creen que su vida y su destino es ser maldecidos y ser pobres y miserables. Y ese clan, vamos a llamarle así, como ese clan, esa parte de personas de la sociedad, escuchen, esas familias, ellos creen que ese es su destino, que ese es su Dios, así los quiere.
para ellos vivir en miseria, pero estoy hablando de miseria, de lo más miserable que se pueda vivir en la vida y lo más pobre. Ellos dicen que eso es su destino y para ellos es no puedo cambiar. Podrían ser personas muy inteligentes y podrían tener la capacidad de salir adelante, pero su mentalidad no se los permite. Escuche bien, no se los permite. El diablo los tiene atrapados, que ellos tienen que vivir de esa manera. Y sabe una cosa, David consultó a Dios. Y ahí es donde repito, ¿por qué pongo el ejemplo? Porque muchos cristianos a veces tenemos la mentalidad como esas personas que viene el primer tiempo en nuestra vida difícil, el segundo, el tercero, y oramos 1 o 2 días o 3, 4 días. Y si ya tenemos así 1 año o 2 años, pues ya pensamos que, bueno, tal vez es lo que Dios quiere para nosotros. No, Señor, yo quiero que usted se dé cuenta, amado hermano, escuche bien. En la Biblia, Daniel capítulo 10, dice la escritura que Daniel propuso en su corazón y buscó a Dios. Y dice que a los 21 días vino un ángel y le habló y le dijo: Daniel, muy amado, desde el primer día, pero no llegó el primer día, llegó a los 21 días. Yo quiero que usted ponga atención en esto. El ángel le está declarando desde el primer día. Pero entonces, ¿por qué llegó a los 21? Y el mismo ángel le declara: porque había una oposición espiritual que no quería que yo te diera el mensaje. Y usted y yo tenemos que entender que hay una oposición espiritual, amado hermano. Y muchas veces, escuche, muchas veces no lo vamos a romper los cielos en la primera o en la segunda o en la tercera o en la cuarta o en la quinta búsqueda. A veces tendremos que aventarnos tal vez los 21 días, o tal vez no 21, sino tal vez hasta 40 días, como Moisés ayunó 40 días. Jesús ayunó 40 días hasta que venció al diablo. Y yo quiero que usted entienda que para salir de una sequía espiritual, salir de una sequía emocional, matrimonial, o como usted lo quiera poner, lo primero es cansarse de vivir de esa manera. Y lo segundo, usted tiene que consultar a Dios y no haga nada hasta que Dios no le hable. Consultemos a Dios. Consulta a Dios. Consultemos a Dios. ¿Por qué causa? Dime por qué causa. Por eso hoy en día, mire, con toda esta pandemia, con todo lo que estamos viviendo, el montón de gente sale que y ahora sí ya todo el mundo sale que Dios le había revelado. No es que veíamos venir, no es que esto, es que el otro, pero escuchen, pero nadie tiene la respuesta. Nadie. Y todos aquellos hombres que dicen que ya Dios los reveló o que Dios les había mostrado, muchos y la mayoría de esa gente tuvo que parar su agenda. ¿Qué significa? Que es mentira que Dios se los había hablado. Porque si a mí Dios me dice que va a venir algo, entonces yo para qué estoy planeando a futuro. Me hubiera esperado a ver lo que el Señor me dice. Pero yo quiero que usted nos demos cuenta, dice así: David consultó a Dios. Amado hermano, escúcheme, no es lo mismo consultar a Dios que quejarse con Dios. Se lo repito, no es lo mismo consulte a Dios que quejarte con Dios. Hay una gran diferencia. A mí me gusta mucho la cacería y es lo he estado enseñando en nuestra congregación donde estamos pastoreando con mi esposa. Escuche lo que yo le voy a decir. Cuando un animal se está quejando, valga la comparación, cuando un animal se queja, atrae a depredadores. Los cazadores, para matar los coyotes, toman unos silbatos y chiflan y hacen un sonido como un chillido de un conejo. Y desde lejos usted puede ver que los coyotes levantan las orejas y se vienen acercando y están buscando el sonido. Y están buscando, y luego los cazadores los matan a una distancia muy cerca. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían un silbato emitiendo una queja. Y la queja lo único que atrae es a depredadores. En cambio, Pablo y Silas, escúchenme lo que le voy a decir. Pablo y Silas les habían golpeado, dice la Biblia, que les habían abierto las espaldas. Les habían dado una buena paliza.
40 azotes menos 1, 39 azotes. Estaban sangrando de la espalda. Los habían metido en el calabozo más profundo. Les habían puesto en el cepo, dice, ¿verdad? Los habían encadenado y estaban en el cepo. ¿Sabe una cosa? Sin embargo, dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos. Oraban y cantaban himnos. No dice que a medianoche estaban quejándose ni llorando. Y entonces cuando ellos estaban escuchen, en un momento de alabanza y de adoración, estaba hablando un pastor con un judío, con un hebreo realmente, no un judío, más bien un hebreo, y el hebreo le estaba diciendo: ustedes desconocen mucho. Este hebreo es cristiano, es mesiánico, y este hebreo le estaba diciendo: ustedes desconocen mucho esta parte del pasaje de la Biblia, porque en el original dice que cuando Pablo y Silas estaban cantando himnos, dice que cantaban desde sus entrañas. Quiere decir, con todas sus fuerzas. Estaban cantando con todas sus fuerzas. Yo quiero que usted entienda algo. Las cárceles en aquel tiempo, los muros eran muy anchos, eran muy grandes, y estaban en el calabozo más profundo. ¿De qué manera estos hombres cantaban y oraban? Escúcheme muy bien, que dice la Biblia que los presos les oían. O sea, había una potencia en su voz, había una fuerza que salía sobrenatural de ellos, desde su espíritu, desde sus entrañas, que estaba sobrepasando las puertas. Y dice: los presos les oían, y al instante las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron y los cimientos de las cárceles fueron sacudidos. Eso es lo que sucede cuando una iglesia desde sus entrañas, con todo su ser, alaba, bendice y ora al Señor Todopoderoso y exalta el nombre de Jesús en lugar de estarse quejando. Escúcheme, David no se quejó cuando Dios le mostró. Dice que Dios le reveló la causa. ¿Pero por qué se la reveló? Porque él consultó a Dios, no se quejó con Dios. No es lo mismo quejarme con Dios que consultar a Dios. Es muy diferente. La queja lo único que atrae son a depredadores. Si tú eres una persona que te vas a estar quejando en amargura, lo único que vas a traer a tu vida va a ser más sequía, más soledad, vas a traer demonios. Pero si tú eres una persona que en medio de una sequía consultas a Dios, y en lo que Dios responde estás alabando, adorando, bendiciendo el nombre de Dios, tú y yo tendremos una respuesta de parte del Señor, y Dios romperá cadenas, Dios abrirá las puertas, sacudirá los cimientos de las cárceles y tendremos libertad. Entonces el primer paso, amada iglesia, es: busca al Señor. Cánsate de vivir de esa manera, cansémonos de vivir de esa manera. Lo segundo, consulta a Dios. No te quejes, consúltalo, búscalo, persevera. Si Dios no te ha contestado, insiste, como Daniel 21 días, como Jesús tuvo hambre pero seguía en oración, como Moisés 40 días en ayuno. Pero consultemos a Dios, perseverando. Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 6, si no mal recuerdo, versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello y perseverando. Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesús les enseñó una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Habla acerca de la perseverancia. Tenemos que aprender a ser perseverantes en la oración. Perseverantes. Consulta a Dios, y hasta que Dios te responda, hasta que Dios nos responda, nosotros entonces podremos decir: gracias, Padre. El tercer punto, versículo 3 y 4 del capítulo 21 de 2 de Samuel. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por ustedes
¿O qué satisfacción os daré para que bendigan la heredad de Jehová? Quiero que ponga atención. Los gabaonitas no eran pueblo de Israel, no eran pueblo de Dios. Ahora entonces mi pregunta, ¿de cuándo acá el que no es pueblo de Dios puede bendecir al que es pueblo de Dios? No, más bien son los hijos de Dios que son luz y los que tenemos el poder y la autoridad de poder bendecir. Entonces, ¿por qué David les está diciendo, entiéndame cómo lo voy a decir, por qué David le está diciendo a hijos del diablo, ¿qué puedo hacer? Porque son Gabaón, eran enemigos de Dios, pero por causa de un pacto Dios no los destruyó. ¿Por qué podemos decir, qué puedo hacer yo para que ustedes bendigan? Escúcheme, voy a poner un ejemplo. Yo veo que muchos jóvenes en su vida, o muchos hombres también, y no solamente jóvenes, también estoy hablando, es más, vamos a hablar muchos hombres, mujeres, tanto casados como solteros. Hay muchas personas que tal vez su papá no es cristiano, y porque su papá no es cristiano, ellos piensan muchas veces que sus padres no entienden o no saben. Y tal vez no entiendan muchas cosas del cristianismo, pero eso nunca nos da derecho a que nosotros tengamos una mala actitud hacia ellos o les faltemos al respeto. Porque ellos son tus padres y la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y mucha gente piensa y dice, pero mi papá no es cristiano, ¿qué me va a poder bendecir él? Él es tu padre. Y quiero decirte una cosa. Cuando hace tiempo yo casé a una pareja en México y los papás de él no son cristianos, del novio. Y el novio me dijo, pastor, yo quiero que a la hora de que usted, porque él me pidió, la novia quería a sus papás, pastor, sus papás cristianos, yo quiero que mis papás pasen y bendigan nuestro matrimonio. Yo le dije sí, y yo le dije a él, y voy a pasar a tus papás. Y él inmediatamente dijo, mis papás no son cristianos. Le dije, no importa que no sean cristianos, pero son tus padres. Ellos tienen una autoridad. Y yo le dije, yo sé lo que voy a hacer. Y cuando yo, escuchen, cuando yo llamé a los papás del novio, los papás de la muchacha como cristianos supieron orar muy bien, supieron aventarse una buena oratoria. Oh Padre, en el nombre de Jesús oramos que tú bendigas a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestra hija en su matrimonio, y fue una oración muy buena. Pero cuando yo pasé el papá se me quedó viendo y me sonrió y me dijo, yo no sé orar. Y yo le dije, solamente bendiga a su hijo lo que salga de su corazón. Y el papá puso su mano como hasta dudando. Yo le dije, póngala, bendígalo. Y el papá puso la mano sobre la cabeza de su hijo y de la muchacha, y él comenzó a llorar y dijo, los bendigo. Que Dios bendiga su matrimonio. Y ellos comenzaron a llorar. Porque muchas veces tú puedes decir, pero ellos no son cristianos. Pero hay un mandamiento que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. El pueblo de Israel había violado un pacto, y por violar el pacto estaban bajo una maldición. Y cuando David consultó a Dios, Dios le dijo, es por causa de lo que hizo Saúl. Es por causa de ese asesinato que Saúl hizo. Ahora quiero que entienda una cosa. Cuando estoy poniendo el ejemplo de los papás, vean porque David le dijo, ¿qué haré para que tú me bendigas? ¿Qué haré? ¿Qué haré?
¿De cuándo acá esta gente, vamos a llamarla así, si no son cristianos, pueden bendecir a los hijos de Dios? Porque Dios estaba respaldándolos a ellos por un pacto que habían tenido el pueblo de Israel. Muchas veces los jóvenes piensan, pero mi papá no es cristiano, pero a veces escuchen, pero Dios está respaldando a tu padre porque Él es tu autoridad. Tú tienes que saber respetarlos y honrarles. A eso es a lo que yo me refiero. Aunque tus papás no sean cristianos, usted honre y respete a sus padres. Por eso digo que esto es, aunque sea aún para gente que ya está casada, ¿verdad? Tanto para hombres y mujeres, tienen que aprender a respetar a sus padres, a honrarles. Y escucha bien, y cuando Dios le dijo, dice que David dijo, ok, ¿qué es lo que yo haré? Y hablaron de Gabón, dijeron, danos 7 hijos. Yo quiero que entiendan una cosa. Eso, lo que David está preguntando en el versículo 3, ¿qué haré por ustedes? O sea, escúcheme, amado hermano, para salir de una sequía o de una maldición es, hazte responsable por lo que Dios te revele. Tenemos que hacernos responsables por lo que Dios nos reveló. Y el problema del ser humano es que muchas veces queremos evadir. Yo nunca veo en la escritura que David se volteó y fue y le dijo a Dios, a ver, espérame, tengo 3 años en una sequía y ahora que te he buscado y he pedido que tú me reveles por qué causa está una sequía y me estás diciendo que fue por lo que hizo Saúl. Yo no veo que David le está diciendo a Dios, tú eres injusto, porque eso no fue, vamos a llamarlo así, no fue en mi sexenio, no fue en mi gobierno. Es más, Saúl ni siquiera de mi familia es, ni de mi tribu. ¿Por qué entonces yo voy a pagar los platos rotos? ¿Me entiende? David no evadió, amado hermano, David no evadió la responsabilidad que Dios le estaba mostrando. Le dijo, es por esta causa. Y David dijo, ¿qué haré para que tú me bendigas? ¿Qué haré para que cambie esta condición de mi vida? Y cuando Dios le reveló, David, escuchen, David se hizo responsable por lo que Dios le reveló. Uno de los conflictos más grandes es que a veces nosotros, escuchen bien, nosotros no nos queremos hacer responsables de lo que Dios nos ha hablado. Nosotros a veces no nos queremos responsabilizar de lo que Dios nos ha dicho. Y tenemos que tomar una responsabilidad de lo que Dios nos hable. Si Dios lo dijo, tenemos que cumplirlo. Si Dios nos lo reveló, tenemos que aceptarlo. Hazte responsable por lo que Dios te muestre. Hazte responsable por lo que Dios te dijo. Hay veces hay cosas que nosotros no entendemos. Quiero contarle rápido un testimonio. Estaba hablando un hermano que muchos años había practicado la brujería. Y cuando este hombre, escuche bien, este hombre se entrega a Jesús, viene llorando con el pastor y le dice, yo hice un tiempo hice mucho mal. Dice, y hay muchas personas que están enfermas por causa de los hechizos que yo hice. Y el pastor le dijo, ve y pídele a Dios que te diga qué puedes tú hacer por ellos. Entonces este hombre que habría practicado la brujería y la hechicería estuvo orando, pidiéndole a Dios, lloró, le pidió perdón y escúcheme muy bien. Y en su oración dice que Dios le mostró y este hombre recordó que él tenía en frascos, tenía los brujería y la hechicería que había tratado a estas personas que se encontraban enfermas. Y dice el brujo que el Señor le reveló, que dijo, son esos frascos. Y cuando él fue con esos frascos, escuchen, fue con el pastor y le dijo, pastor, estas son las personas, y que llevaba una bolsa con los frascos, algo así le dijo, a las cuales yo un tiempo trabajé y se encuentran enfermos. Y dice que el pastor le dijo, bueno, ahora ve y dile que los liberas en el nombre de Jesús. Y este hombre cuenta que se subió a un monte y abría los frascos y que llorando le decía, fulano de tal, perdóname y te libero en el nombre de Jesús. Y había el frasco y sacaba la brujería que tenía ahí y lo rompía, escuchen. Y este brujo cuenta, bueno, este hombre que se había convertido de la brujería al cristianismo cuenta que cuando él llegó a su pueblo, las personas a las cuales habían estado enfermas habían sanado milagrosamente. Dios había hecho un milagro a causa de que, escuchen, de que este hombre se hizo responsable
de lo que Dios le mostró. Él pudo haber dicho, yo ya me arrepentí y ya sé que estoy lavado por la sangre de Cristo. Yo quiero animarte a algo. Si tú quieres salir de una sequía espiritual, de cómo romper una sequía en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, escuchen, en tu matrimonio, o una maldición, como tú lo quieras poner, lo primero es, cánsate de vivir de esa manera. Lo segundo, consulta a Dios. Amado hermano, lo tercero, Iglesia La Vida en Oaxaca, escuchen bien, lo que Dios les muestre, háganse responsables, no evadan esa responsabilidad. No importa que ustedes no hayan sido, escuche bien, Jesús no pecó, pero Jesús llevó los pecados de nosotros como si hubieran sido de Él. Y cuando Dios te muestre algo, no evadas esa responsabilidad, acéptalo. Y el último punto es, actúa. Actúa. Haz lo que Dios te diga y entonces se romperá. Haz lo que Dios te diga y entonces se romperá. Escuchen, yo puse aquí. El deseo es la fuerza que nos impulsa a tomar cosas que Dios ha prometido. Pero el carácter es el recipiente donde Dios reposará el cumplimiento de esa promesa. El tiempo no disminuye nuestra responsabilidad. El tiempo no va a disminuir nuestra responsabilidad. Y también, para terminar, fíjense, la corrección de Dios puede llegar mucho tiempo después de la ofensa. La disciplina de Dios puede llegar mucho después de la ofensa. Saúl cometió un grave error, un pecado. Pero no llegó en los tiempos de Saúl, llegó en el reinado de David. Y David tuvo que consultar, número uno, tuvo que cansarse de vivir de esa manera. Número dos, tuvo que consultar a Dios. Dime por qué, revélame por qué está pasando esto. Número tres, cuando Dios le reveló a David, David no se quejó, sino lo aceptó. Y número cuatro, se hizo responsable, actuó. Y cuando él actuó, dice la Biblia que Dios fue propicio. ¿Sabe? Quiero invitarles a que tal vez usted en su vida ha estado pasando momentos difíciles, o en su matrimonio, o en su vida, en su trabajo. Y tal vez usted dice, todo me está saliendo mal y me ha ido mal. O los jóvenes que tal vez dicen, ¿por qué no podemos tener paz en el hogar y todo me está saliendo mal? Quiero decirle algo. Número uno, tal vez estás cansado de vivir de esa manera. La solución es, acércate a Dios. Acércate a Dios, consulta a Dios. Y cuando Dios te lo revele, no te quejes, hazte responsable y actúa. Y tal vez a las personas que nos están viendo por primera vez, usted puede decir, me ha ido mal en este tiempo. Quiero decirle, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué me está yendo mal? Lo primero es, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos y lejos de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sabe, la primera situación para poder cambiar la condición de nuestra vida espiritual es reconocer, aceptar. Primero, aceptar que necesitamos a un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. Lo segundo, reconocer que somos pecadores y aceptarlo, lo somos. Tercero, pedir perdón por Él. Y cuarto, actuar es entregarle nuestra vida. Así que quiero hacer una invitación primero a las personas de ahí de La Vid en Oaxaca que estén invitadas y estén conectadas viendo este video. Quiero hacer una oración por ustedes. Y si tú dices, quiero que Dios cambie mi condición, que sea propicio a mis palabras, quiero guiar a mi oración, quiero guiarte en este tiempo a hacer una oración para que Dios pueda hacer una transformación en tu vida, porque lo quiere hacer. Cierra tus ojos ahí en donde te encuentras y di conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que estoy en una sequía de mi vida. Y en esta hora me doy cuenta que soy un pecador y te pido perdón y me arrepiento por mis pecados. Te entrego mi vida.
te acepto como mi Señor y Salvador y te pido que me salves. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quiero invitar a la iglesia a que haga una oración rápido conmigo. Primero, Señor, queremos decirte, estamos cansados de vivir de esta manera. Lo segundo, te consultamos a ti. Te pedimos que nos los reveles y que podamos actuar para que cambies la condición de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amada iglesia La Vida en Oaxaca. Les amamos. Pastor Emanuel, un saludo. Que Dios le bendiga.